Señora presidenta, señora consejera, señor consejero, señorías. Señor Hernández, lo primero que tengo que decirle es que me ha dado la impresión, y seguramente no he sido el único, que al inicio de su intervención ha intentado usted poner la tirita antes de que alguien pudiera hacerle alguna herida. También he tenido la sensación de recibir una pseudoclase de economía aplicada, que está muy bien, no tengo nada que objetar al respecto, ¿no? Pero en cualquier caso, ha ofrecido usted una serie de argumentos que son, bajo nuestro punto de vista, una serie de obviedades que vienen repitiendo los gobiernos del Partido Popular desde hace muchos años y todavía estamos aquí. Yo trataré de extender un poco y poner los pies un poco en el suelo. El hecho de que el Gobierno regional cree una comisión delegada de Economía para iniciar el cambio de modelo productivo con el objetivo de crear empleo estable y de calidad es un reconocimiento, a nuestro juicio explícito, del fracaso de 20 años de gobiernos del Partido Popular. La economía regional crecerá, según las previsiones, las últimas previsiones, un 2,5% en 2015, uno de los índices más bajos, si no el más bajo de toda España. Pero lo hará no por el trabajo de un gobierno regional, que sigue apalancado en las políticas fracasadas de los gobiernos de Valcárcel, sino por la propia dinámica del mercado y el esfuerzo de los emprendedores y de los trabajadores. Decir que van a cambiar el modelo productivo a estas alturas es repetir lo que venimos diciendo los socialistas desde hace mucho tiempo. Un nuevo modelo económico, a nuestro juicio, debe tener como pilares el binomio energía-agua, la ordenación del territorio, la reindustrialización inteligente, las infraestructuras, la modernización del sector agrícola, la puesta en valor de nuestra potencialidad turística, medidas para facilitar el emprendimiento y la lucha por erradicar y prevenir la corrupción. No es posible definir una economía eficiente y sostenible sin un nuevo modelo energético basado en energías limpias y renovables. La región de Murcia tiene un enorme potencial en la producción y en la industria de energía fotovoltaica. Transformarlo en riqueza y puestos de trabajo estables y de calidad requiere solo de la decisión política que no vemos en el Gobierno regional. Para dar estabilidad a nuestra economía y crear empleo de calidad, hay que incrementar la aportación de la industria al PIB por encima del 20%. Por ello, hay que iniciar un plan de reindustrialización inteligente que tiene que apoyarse en dos pilares: en la estructura productiva de la región y la potencialidad de nuestros recursos naturales. Los objetivos de una reindustrialización pasan por dar estabilidad y calidad a la economía murciana, garantizar una salida de la crisis justa que reparta la riqueza y hacernos menos dependientes de otros sectores mucho más frágiles. Los ejes de esta reindustrialización deben ser la lucha contra la economía sumergida, que supone casi el 30% del PIB, la financiación, la participación de los sectores implicados, la innovación, la digitalización y la automatización en los procesos para mejorar la productividad, la calidad de los productos y los servicios y la internacionalización. Es urgente un pacto del Parlamento regional o de las formaciones políticas para unificar criterios y esfuerzos en la llegada del AVE a Murcia, Cartagena y Lorca, el corredor mediterráneo, la variante de Camarillas, la mejora de las cercanías, la apertura del aeropuerto de Corbera, la ubicación de la terminal de contenedores en el puerto de Cartagena, la regeneración de la bahía de Portmán y el Mar Menor, la consolidación de la red de puertos deportivos, la terminación de la red de autovías pendientes y el mantenimiento de la red secundaria de carreteras. Agricultura y ganadería es el sector que mejor ha soportado la crisis. En el año 2014 creció un 7% en valor interanual del PIB, el que más. Y en el año 2015 el empleo en agricultura crece a un ritmo del 6%, también el que más. Posiblemente estos magníficos datos se deben a que es el sector que más ha trabajado en los últimos años en innovación, en calidad, en servicio y en internacionalización. El esfuerzo y crecimiento del sector agrícola y ganadero es inversamente proporcional
al apoyo e inversiones de la Administración regional en el sector, ya que durante los últimos años las ayudas a la modernización, innovación o internacionalización han ido decreciendo año tras año. Este grupo parlamentario considera necesario un plan estratégico de la agricultura y ganadería que aglutine el esfuerzo de todos los actores del sector y la Administración regional. Un plan de largo recorrido con una estrategia que debe estar consensuada entre las formaciones políticas y las organizaciones agrarias y profesionales. La lucha para erradicar y prevenir la corrupción tiene que ser implacable. El impacto de la corrupción sobre la economía es incuestionable, porque mina la imagen de la región de Murcia, ahuyenta a los inversores, merma la confianza de los mercados y genera inestabilidad política. La región de Murcia necesita un gobierno limpio y libre de hipotecas, que sea contundente contra la más mínima sospecha de corrupción. Un gobierno que recupere la confianza de los ciudadanos, de los mercados y los inversores en las instituciones públicas. El balance de la actividad turística en la región durante los meses de verano, señor consejero, ha sido relativamente buena. Ahora comentaré por qué entiendo que ha sido relativamente. Ya no tanto el empleo generado en el sector, que ha sido absolutamente decepcionante, como usted sabe perfectamente, con una caída del 18% frente a un crecimiento del 4,4% de España. ¿Qué nos pasa con el turismo, señor consejero? Si comparamos la situación de nuestra región con las comunidades autónomas vecinas, nos daremos cuenta del trabajo que tenemos por delante para estar a la altura del potencial turístico que se nos supone, debido, entre otras razones, a nuestra privilegiada situación geográfica. La aportación actual del turismo al PIB regional, según ustedes, ha alcanzado el 10%. Aun aceptándola como buena, nos sitúa por debajo de la media del país, lo que es una muestra clara de la falta de competitividad del turismo murciano y de las políticas fallidas de los gobiernos del Partido Popular en esta materia. Además, la comparativa con otras regiones mediterráneas es desoladora. Pongamos como ejemplo las Islas Baleares. El 44,8% de 2014. 44,8% del PIB está generado por el turismo. El turismo genera el 32% del empleo. El gasto público en turismo es del 14,5% del presupuesto y el 40,4% de los ingresos por impuestos los genera el turismo. La comparación con otras comunidades autónomas uniprovinciales no nos deja en mejor situación. Vea las cifras de Cantabria para 2014, donde el turismo genera el 10,9% del PIB regional, el 11,4% del empleo y se invierte el 3,6% del gasto público. Cifras todas ellas superiores a las de la región de Murcia. Pero comparémoslas con las comunidades más próximas. Le recomendamos, señor Hernández, que analice las cifras del sector turístico en Alicante, que quizás nos sirvan aún más para valorar la dimensión de nuestro sector. Con algunos datos del Instituto Nacional de Estadística sobre el turismo, bastaría para que se adoptasen medidas urgentes de planificación turística sostenible en nuestra región. Por ejemplo, el INE señala que para 2014 nuestro retraso en términos de número de viajeros y pernoctaciones respecto a Alicante, con 4,32 pernoctaciones por viajero, e incluso respecto a Almería, con 3,96, mientras que Murcia solo tiene 2,49 pernoctaciones por viajero. Todos los datos apuntan a nuestro mal posicionamiento respecto a la media nacional, como en la comparativa con nuestros vecinos de Alicante y Murcia. Perdón, de Almería. Realmente algo se está haciendo mal y desde hace algún tiempo. No hemos tenido una política turística consistente. Nos hemos quedado rezagados en todos los ámbitos: comercial, de imagen exterior, de inversión pública, de creación de líneas prioritarias o de infraestructuras. Mire, le sugerimos, señor consejero, que trabaje usted desde su consejería en un verdadero plan general de turismo sostenible. Un acuerdo general de todos los agentes implicados: la Administración regional, las administraciones locales, las empresas, las formaciones políticas
y las organizaciones ciudadanas, y desde este plan avancen en definir las estrategias y políticas para implementar un modelo de desarrollo turístico sostenible, viable, equitativo y competitivo. Potenciar el tejido empresarial turístico y generar empleo estable y de calidad. Impulsar la creación y difusión de productos que divulguen y pongan en valor los recursos naturales, culturales, territoriales y paisajísticos de los distintos territorios de nuestra comunidad. Vincular la sostenibilidad al desarrollo de un modelo turístico. Potenciar la formación y capacitación profesional del capital humano del sector. Establecer mecanismos de participación efectivos entre los actores implicados en el modelo de desarrollo turístico. Favorecer la rehabilitación integral de destinos maduros del litoral, la mayor innovación y puesta en valor de la oferta de interior, y así como incentivar los destinos sostenibles emergentes. Necesitamos, sin demora, generar las bases para tener un sector turístico potente, para poder crecer y generar empleo. Si opta por este camino, señor Hernández, contará con nuestra colaboración, que será crítica y vigilante, pero leal al mismo tiempo. En relación al empleo, señor consejero, según los datos de la EPA del tercer trimestre de este año, el número de desempleados, como usted sabe, asciende en nuestra región a 164.400 personas. Pero bajo nuestro punto de vista no es suficiente con que cada mes nos comuniquen los tímidos incrementos o decrementos que se van generando en el empleo. Es preciso configurar el escenario completo, dando a conocer otros parámetros también importantes que hablan no solo de cantidad, sino también de calidad. Como, por ejemplo, que la tasa de paro se encuentra en el 23,5%, la quinta por la cola de todas las autonomías y por encima de la tasa nacional, que la tasa de paro femenina se encuentra 5,3 puntos por encima de la tasa de paro masculina, que la tasa de actividad sea solo del 59% y que la tasa de actividad femenina sea casi 17 puntos inferior a la masculina. Que la tasa de cobertura por desempleo sea 3 puntos inferior que la nacional, que deja sin protección a 78.418 personas en la región de Murcia, que 9 de cada 10 contratos son temporales, que hay casi 50.000 familias con todos sus miembros en paro en esta región, lo que supone un auténtico drama para el desarrollo de una vida digna y al borde de una situación de pobreza y de exclusión social. Que 26.400 personas se encuentran en paro entre 1 y 2 años y 74.300 lo están durante más de 2 años. Eso quiere decir que hay más de 100.700 personas que se encuentran en paro más de 1 año. O que en los últimos meses haya reducido la afiliación a la Seguridad Social en más de 16.000 personas, con la corrección de octubre, con lo que eso supone para la destrucción de empleo. Pero, señor Hernández, no quiero que perciba mi intervención como una diatriba. El Grupo Parlamentario Socialista está profundamente preocupado por el panorama configurado por el desempleo en nuestra región. Y como fuerza política de alternativa de gobierno, tenemos la responsabilidad de exponer cómo vemos las cosas, por lo que permítame usted que haga alguna reflexión más. A juicio del Grupo Parlamentario Socialista, estos datos confirman que las políticas propuestas por el Gobierno regional en materia de empleo son ineficaces y no son capaces de corregir los graves problemas de la región. Y hemos de deducir forzosamente que este Gobierno carece de ideas efectivas para combatir el grave problema del desempleo. Nadie dijo que fuera fácil, señor consejero, pero ya no podemos continuar por este camino. El Gobierno regional del Partido Popular debe entender de una vez que son precisas políticas activas de creación de empleo directo dirigidas específicamente a los sectores más afectados por el desempleo, con la intervención de las instituciones regional y municipal,
en unos momentos en el que el mercado laboral no puede por sí solo crear los puestos de trabajo necesarios. La recuperación económica que tanto se anuncia está cimentándose sobre contratos de baja duración y mal pagados. Esta tendencia perversa, promovida por la nefasta reforma laboral del Gobierno de Rajoy, está convirtiendo nuestro mercado de trabajo en una fábrica de empleados pobres, personas que si quieren trabajar lo han de hacer disminuyendo sus salarios o aceptando contratos de muy corta duración. Reconocemos que no es una tarea sencilla revertir esta situación, pero si no se ponen los medios necesarios y las partidas presupuestarias precisas para acometer con decisión el problema, dudo mucho que se tenga éxito. Mire, todos hemos expresado nuestra satisfacción por el hecho de que el buen comportamiento de las empresas de economía social haya supuesto un motor de creación de empleo. Pero, señor Hernández, ustedes han sido los responsables de la enorme reducción presupuestaria que se ha producido de los 11 millones de euros del año 2009 hasta los 4 millones de euros en el año 2015. Y del retraso, sin ningún tipo de explicación, de la orden para las subvenciones a los programas de fomento de la economía social para este año, que no salió hasta el 23 de julio. Y que ha supuesto, naturalmente, un esfuerzo extraordinario para las empresas del sector para cumplir con sus objetivos. Desde nuestro punto de vista, es no solo aconsejable, sino necesario que en los próximos presupuestos de la región de Murcia se restituyan las partidas destinadas a ayudar a la constitución de cooperativas en nuestra comunidad. Nadie que quiera fundar una cooperativa debe quedarse fuera por falta de fondos o por falta de soporte técnico o de formación. El Grupo Parlamentario Socialista considera que las cooperativas debieran ser una buena vía para la recuperación o la inserción de las personas mayores de 45 años y de los jóvenes menores de 30, que suelen quedarse, por cierto, en las últimas posiciones en las convocatorias y no pueden acceder a las ayudas regionales. También contribuyen de manera muy importante al empleo los trabajadores autónomos. Contamos con casi 95.000 autónomos en la región de Murcia y, junto con las empresas de menos de 6 trabajadores, suman más del 80% de las sociedades empresariales de nuestra comunidad. Estudiemos las posibilidades de bonificaciones para los autónomos en el tramo del IRPF autonómico, para las microempresas y los autónomos ya consolidados, y facilitemos el acceso al crédito. Pero hablemos de los servicios públicos de empleo. La reforma laboral autorizó a las empresas de trabajo temporal para actuar en labores de intermediación como agencias privadas de colocación, pero a juicio de algunos expertos de derecho del trabajo y de seguridad social, la ampliación al sector privado de la posibilidad de actuar en labores de intermediación laboral no está aportando resultados significativos y no parece existir argumentos favorables sobre que este tipo de empresas privadas vayan a contribuir a dinamizar el empleo o disminuir la precariedad de las contrataciones laborales. Los socialistas consideramos que tal medida se identifica más con la razón ideológica de la derecha, que pretende ir derivando hacia el sector privado parcelas crecientes de los servicios públicos. Hay que reforzar la plantilla de los servicios públicos de empleo, señor Hernández, contratando a más orientadores laborales. Hay que dotarlos de los presupuestos acordes a las funciones que deben desarrollar en unos tiempos tan difíciles como estos. Tiempos difíciles en lo que es necesario combinar adecuadamente las políticas activas de empleo con las políticas pasivas. Políticas pasivas como forma de ofrecer la mejor protección hasta el retorno al empleo de las personas en situación de paro. ¿No le parece, señor Hernández, que no se pueden abandonar a las personas a su suerte? En otro orden de cosas, hay un aspecto negativo que quisiera destacar. Creo que usted ha hecho alguna mención al respecto. Según un informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de junio de este año, España es uno de los países con más casos de explotación laboral y, lamentablemente, nuestra región no escapa a esta lacra. Muchos trabajadores se ven obligados a asumir estas circunstancias
aceptando un empleo altamente precario y una situación tremendamente injusta. Y por último, señor Hernández, quisiera referirme a los parados de larga duración, que constituyen un colectivo cuyas circunstancias vitales son insostenibles. Hacia este sector de la población se dirigen algunas medidas de empleo, pero automáticamente surgen las siguientes preguntas. ¿Son suficientes? ¿Son efectivas? ¿El número de desempleados acogidos en esta situación es aceptable? Yo me temo que no. Señor consejero, sigamos el camino marcado por otros países de la Unión Europea para luchar contra el paro de larga duración. Emulemos las buenas prácticas de Europa, donde se garantiza la protección social mediante prestaciones por desempleo, combinándolo con medidas activas de empleo. Países como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda o Portugal, entre otros, aplican iniciativas combinadas. Vaya terminando, señor Guillamón. Sí, señora presidenta. Aplican iniciativas combinadas de formación, planes de acción contra el paro de larga duración, gestionados por los propios servicios públicos de empleo, apoyo a las empresas para que contraten a desempleados de larga duración, mejora de los servicios de intermediación, mejora de los servicios públicos de empleo para atender a este colectivo de personas, o la colaboración de los municipios en desarrollo y aplicación de medidas y programas de creación de empleo directo. Creo, señor Hernández, para terminar, que el modelo actual no parece servir en una situación tan grave como la que vivimos. Es posible que funcione cuando los niveles de desempleo oscilen entre unos valores, entre comillas, tolerables por la sociedad, pero resulta ineficaz cuando se desbordan los parámetros con los que convivíamos hasta la llegada de la recesión para hacer cumplir el mandato constitucional del artículo 41, que, como he comentado esta misma mañana, hablando de la reforma laboral, encomienda a los poderes públicos que garanticen a todos los ciudadanos la asistencia y prestaciones suficientes en situaciones de necesidad, pero en especial en caso de desempleo. Muchas gracias.